Buenas tardes, Magister. Escogí el modelo de balance de masas de agua y sólidos en circulación para la zona rosera del margen derecho del valle inferior del río Guadalquivir. Esta investigación se basa en un enfoque conceptual del tipo bucket que considera cada unidad como un comportamiento interconectado mediante flujos de entrada y salida. Se integraron variables climáticas, agronómicas e hidráulicas y se estructuró un sistema de ecuaciones que permiten estimar tanto el uso de agua como la acumulación de sales. Este modelo fue diseñado con el fin de facilitar la aplicación por parte de gestores, técnicos y responsables de manejo de riego, sin necesidad de recurrir a herramientas mucho más complejas. Metodología utilizada. Bueno, como antes ya se mencionó, la investigación se desarrolla en el río Guadalquivir, en la zona rosera del lado derecho. Tiene una superficie de aproximadamente 22.500 hectáreas. Esta área está dividida administrativamente en 21 unidades de riego y 8 unidades de drenaje. El sistema hidráulico de la región incluye conexiones entre unidades de riego, canales de drenaje y estaciones de bombeo que extraen agua del estuario del Guadalquivir. Bueno, mediante la técnica del bucket, cada unidad de riego y drenaje que representa como un volumen discreto que recibe y libera flujos de agua y solutos. Esta técnica permite una representación esquemática de los procesos de almacenamiento, entradas, salidas y mezclado de sales, facilitando la formulación de los balances de masa diarios de agua y solutos. Dicha técnica da lugar a las matrices de correspondencia. La matriz de correspondencia de riego, ICM, que define cómo se distribuye el agua desde las fuentes por columnas y hacia las unidades de riego en filas. La matriz de correspondencia de drenaje, TCM, describe cómo fluye el agua excedente desde las unidades de riego por filas hacia las unidades de drenaje o directamente río por columnas. Cabe recalcar que los factores F y G deben cumplir con las condiciones mostradas en la ecuación 1A y 1B. Balance hídrico en las unidades de riego. La ecuación del balance de masa hídrica para la unidad de riego es la que se muestra en la ecuación 2, donde los subíndices I representa el día de balance, J la unidad de riego, B y J, B y menos 1J son los volúmenes de agua en la unidad J en el día de interés y el día anterior. Los demás parámetros desde ETC y J hasta P y J son los volúmenes de evapotransportación, precipitación, riego, drenaje superficial y percolación del cultivo en la unidad de riego J en el día I. Es necesario establecer un contenido inicial de agua en el suelo para I igual a 0 como entrada para iniciar el balance hídrico RIJ. Se obtuvo de los datos de precipitación de la estación meteorológica de Isla Mayor. La ETCIJ, como se muestra en la ecuación 3, se calculó utilizando la evapotranspiración diaria de referencia, que es ET-I, el coeficiente de cultivo diario, KCIJ, el área y el factor de progresión de llenado diario, que es el fill, FIJ. Dado que B, I, T y P y J son funciones de la profundidad del agua en la unidad de riego y J, se tiene la ecuación 4. La profundidad del perfil del suelo estableció en 60 centímetros, que es la profundidad de enraizamiento esperada para el arroz. La profundidad de agua del suelo se calcula a partir del contenido volumétrico de agua y puede variar entre el punto de marchitamiento y la saturación. Por lo tanto, B y J se expresa por la ecuación 5. D y J se calcula utilizando la ecuación de caudal de un vertedero rectangular con H y J como variable independiente, como se muestra en las ecuaciones 6A y 6B, donde D y J se expresa en metros cúbicos sobre días. BTJ es el ancho de la coronación del vertedero, CD es el coeficiente de caudal y HM y J es la altura de la cresta. Y las características geométricas son parámetros de entrada del modelo P y J. Se calcula mediante una ecuación lineal de tres ramas mostradas en la ecuación 7A, B y C, donde SLPJ es la pendiente del aumento lineal de la tasa de percolación debido a una capa de agua libre sobre el suelo. HFCJ es la profundidad del agua en el perfil del suelo a capacidad del campo. Los valores de PSTJ se estima como el volumen equivalente a 1 milímetro sobre día y la pendiente SLPJ aumenta. PIJ el volumen equivalente a 2 milímetros sobre día. Esto se basa en mediciones de la tasa de percolación y coincide con otros estudios. I y J se calcula como la cantidad de agua necesaria para alcanzar la profundidad de agua libre objetivo. Por tanto, puede expresarse en función de la variable independiente H y J, como se muestra en las ecuaciones 8A, B y C. I y J y D y J se dividen según sus fuentes y destinos. Utilizando los factores en las matrices de correspondencia respectivamente, tenemos las ecuaciones 9A y B. Finalmente, sustituyendo las ecuaciones 5, 6 y 7, 8 ya nombradas en la ecuación 2, esta última se convierte en una función no lineal que puede resolverse para H y J aplicando el método de Newton-Raphson. El balance hídrico se expresa en la ecuación 10, donde I indica el paso diario, el subíndice K indica la unidad de drenaje, B y K y B y menos 1K son los volúmenes de agua en la unidad K en los días, E y K, R y K y P y K son los volúmenes de evaporación, lluvia y percolación respectivamente. Los parámetros F y N y K y que son dentro y el F y K fuera son los caudales diarios en la unidad K que entran y descargan en la fuente principal. Los drenajes son de sección trapezoidal. Se requieren más valores, como se puede ver en la ecuación 11, como la base de la sección transversal, la pendiente de los lados, la profundidad máxima, la anchura máxima y la longitud de la unidad para determinar el área mojada y la superficie libre del agua. R y K se calcula con la precipitación registrada y la TK superficial. E y K se calcula a partir de ETO, un coeficiente de evaporación de agua abierta K, LK y la superficie libre de agua, que es una función de H y K, se puede mostrar en la ecuación 12. P y K, como se muestra en la ecuación 13, se estima a partir de una tasa de percolación para los drenajes saturados.
y el perímetro mojado, que es una función de h y k. Cuando el agua supera el nivel del vertedero, el caudal se representa como un vertedero rectangular que fluye en ambas direcciones y se calcula mediante ecuaciones para 5 casos según la posición del dren, el vertedero y el río. El primer caso es el drenaje por encima del vertedero y río por debajo del vertedero, mostrado en la ecuación 14a. El segundo y tercer caso, tanto el desagüe como el río, están por encima del vertedero, pero el desagüe está en la ecuación 14b por encima del río y en la 14c por debajo del río. Finalmente, en el cuarto caso, que es el drenaje debajo del vertedero y río por encima del vertedero, se puede observar en la ecuación 14d, y el quinto caso, tanto el desagüe como el río están por debajo del vertedero o por encima de él con el mismo nivel de agua, dado en la ecuación 14e. Cabe recalcar que CD es el coeficiente de descarga del vertedero, B, TPK es el ancho total de la cresta del vertedero en la unidad K, y HPK es la altura de la cresta del vertedero referenciada desde el fondo de la unidad K. HRIK es la altura del nivel del agua en el río. Al sustituir estas ecuaciones en la ecuación 10, se convierte en una función no lineal que se resuelve con el método de Newton-Raphson. El agua de drenaje recolectada es la suma en el balance de las unidades de riego, mientras que la extracción de agua para riego y los fluidos hacia y desde el río se suman de manera similar. Las ecuaciones de balance de solutos y cálculo de la concentración de sal se dan en la ecuación 15 y 16, siendo que la 15 es la ecuación de conservación de masa del soluto para el riego y la 16 para el drenaje, donde C y J es la concentración de solutos en la unidad de riego J el día I, y C y K es la concentración en la unidad de drenaje K en el día I. Y también es importante establecer un contenido inicial de solutos en el suelo para I igual a 0. Rendimiento del modelo. La concentración de solutos en el agua de riego se ve afectada por la salinidad del río y la reutilización del agua. Los actores monitorean el caudal y la salinidad en distintos puntos. La Confederación Hidrográfica registró datos de caudal y conductividad eléctrica en 2019 y 2020. Las asociaciones de riego detienen el bombeo si la salinidad supera un umbral específico. La concentración simulada de sal se compara con los valores monitorizados. En cuanto a los escenarios de ahorro de agua en fincas y prácticas de gestión alternativas, el modelo se utilizó para evaluar el impacto de escenarios hipotéticos en recursos hídricos enfocados en el riego y salinidad para estos 2 años. Se estudiaron 2 grupos, el primero que es de la B a la H y el segundo que es de la J a la L. Estos resultados se comparan con el escenario de la base A y el alternativo F. Entonces, en base a esto se proponen también nuevos canales, estanques de regulación y la simulación sin umbral de salinidad para el bombeo. En los índices de rendimiento se utilizaron muchísimos indicadores para evaluar el rendimiento del sistema de riego en diferentes escenarios. Esto se centra en la eficiencia, la pérdida de agua y gestión de recursos hídricos. Del lado derecho podemos ver el diagrama de conceptualización del esquema hidráulico para el modelo Bucket. Resultados y discusión. Conceptualización topológica del sistema. Se implementó un mecanismo que incluye drenaje para recuperar el agua. Se trató el movimiento del agua en charlas con agricultores y gestores, destacando cambios importantes en las fuentes de agua para riego a lo largo del tiempo. Los balances de agua se realizaron cada día, mostrando diferencias notables entre las unidades de riego Puebla Río, que recibe agua menos salina, y la isla mínima, que recibe agua más salina. Los resultados de los balances de agua indican que en promedio se aplicaron 3.105 milímetros de riego sin que existieran limitaciones hídricas. En las unidades de drenaje, algunos captan más agua que otros. Y en términos generales, el 79% del agua usada fue del río, de la cual el 40% se le devolvió a él. Resultados del modelo para el escenario actual. Diariamente se realizaron los balances de agua y sales, obteniendo sus componentes para cada unidad de riego. Un ejemplo de estos son los balances que se muestran en la figura, que ilustra el patrón diario de 2 unidades de río en el 2019 y en el 2020. La unidad Puebla Río, situada río arriba, bombea agua menos afectada por las mareas, mientras que la isla mínima, río abajo, bombea agua más salina para cada año y unidad de riego. Los datos del balance hídrico en las unidades de drenaje también revelaron variaciones en el 2020. Algunas unidades reciben más agua que otras, mientras que otras extraen más para riego. Se ajustaron varios parámetros y se monitorearon 5 unidades de riego en el 2019, aumentando a 9 en el 2020. Este modelo simuló correctamente el caudal con diferencias del 8% en el 2019 y 5% en el 2020. Sin embargo, como se puede observar en la tabla 1, los volúmenes de riego diarios simulados no coinciden con los patrones observados debido a la gestión de las estaciones. En este punto se puede observar que todos los escenarios redujeron extracciones de agua PWA más GWA. El ahorro de agua no implica la reducción del agua consumida. Los índices de desempeño RYS, GWS, CUC fueron más bajos en escenarios con mayor ahorro. La percloración se mantuvo baja por características arcilosas del suelo, como se puede observar en la tabla 3. En la parte de gestión de la salinidad, solo en J aumentó la captación de agua, en los demás se mantuvo como en A. Valores de desempeño hídrico igual de RIS, RWS y demás similares al escenario A. El escenario J mostró menor eficiencia por falta de reutilización. Por último, los indicadores de salinidad, como se puede mostrar en la tabla 4, la uniformidad de la distribución de la salinidad en DUCE fue menor en 2019, reflejando una distribución más desigual del agua salina. Finalmente, la conclusión: este modelo da resultados consistentes respecto a datos observados en estos 2 años, permite simular el impacto de distintas estrategias de manejo. También se comprueba que los escenarios de ahorro en finca, como la siembra en seco y el drenaje temprano, tienen efectos favorables sobre la eficiencia de riego. Por otro lado, las estrategias que buscan minimizar la salinidad, como la captación de agua no salina desde tramos superiores del río, mostraron ser efectivas. Desde el punto de vista formativo, el análisis y entendimiento de este estudio
lo vi enriquecido por los contenidos abordados en la materia. El estudio de la viscosidad y la distribución de velocidades en flujo laminar me permitieron interpretar el comportamiento del agua en canales y vertederos. Asimismo, conceptos de balance de cantidad de movimiento y de energía sobre envolturas, así como los mecanismos de transporte de masa y energía, me facilitaron la comprensión de procesos como la recirculación, la acumulación de calor y la concentración de sales. Estos conocimientos me ayudaron a interpretar con mayor claridad los balances y distribuciones simuladas por este modelo.